Perfecto. Bueno, vamos comenzando, ¿sí? Si bien nosotros la clase pasada hemos visto qué era la biología, ¿sí? La importancia de la misma, y hemos visto algunas de las ramas de la biología. Si bien hoy nos toca ver qué es la biología celular, si bien también la hemos visto, pero vamos a ver la diferencia entre biología molecular y celular, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces a hacer un repaso de qué es la biología celular para comenzar con la otra parte, ¿sí? Bueno, a ver, la biología celular es la ciencia que estudia las propiedades, características, evolución, ciclo vital y la interacción de la célula con su entorno, ¿sí? Eso ya lo veníamos hablando. Sin, a ver, sin importancia, por así decirlo, también la biología celular es conocida como o bioquímica celular, ¿sí? Es lo mismo. Vendrían a ser sinónimos, ¿sí? Por tanto, yo cuando le pongan el examen, ¿qué es la bioquímica celular? Es la biología celular, ¿sí? Para que no se malinterprete. ¿Estamos? Sí. Bueno, eh, no obstante, ¿sí? La biología celular también estudia los organismos que se hospedan, en los cuales se van a hospedar las células, como por ejemplo los virus, las bacterias, los parásitos, etcétera, que a su vez también contienen ADN de las infecciones actuales y de nuestros antepasados. A ver, cuyas enfermedades podían tener curas, como no. E inclusive, e inclusive, sí, en teoría se cree que a través del conocimiento de la célula se puede tener un conocimiento grande sobre el genoma de, de este huésped, ¿sí? Que podría haber originado todo el organismo completo. A ver, supongamos, vamos a un ejemplo, como hicimos en la clase pasada. El tema de, supongamos, ¿cómo se originó la vida? Nadie la sabe con exactitud, pero se cree fielmente de que la vida se originó a través de una bacteria, ¿sí? De una única bacteria, o sea, de un organismo unicelular, y que ésta fue evolucionando a partir de millones y millones de años, ¿sí? Entonces, Sí. si estudiamos un genoma antiguo, podemos descifrar cómo se originó este ser en la actualidad. Por ejemplo, a ver, mm, bueno, vamos a poner el ejemplo del virus de la gripe, ¿sí? Se va a estudiar el virus de la gripe, cómo fue su antepasado, si fue mortal, si fue algo leve o se fue empeorando con el pasar de los años, ¿sí? Si bien recordemos que la gripe es una de las enfermedades más comunes que tenemos hoy en día, ¿sí? La famosa influenza. Entonces, ¿cómo surgió la influenza? ¿A partir de qué? ¿Cuál es su primer antepasado? ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. 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 Bueno, vamos entonces ahora con la función de la biología celular. Vamos a ver las diferentes funciones que tiene la misma. A ver, tenemos visualización de la célula para que la podamos observar la célula como es. Si es una célula eh, vegetal, si es una célula animal, si es un organismo unicelular, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo a partir de cuando veamos el tipo de célula, ¿sí? Sí. Estructura de la membrana. Si la célula tiene una membrana permeable, semipermeable, ¿esto qué significa? Que si se puede atravesar diferentes sustancias, líquidos o no. Transporte a través de las membranas celulares. ¿Cómo se transporta la célula? Si la célula se transporta por sí sola o si necesita ayuda para ser transportada. Sí. Señalización celular, aquella que le identifica a la célula como tal, ¿sí? Es una señal
que nos dicen, la célula está identificada así, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de la célula? Redondeada, hexagonal, triangular, ¿cómo en realidad? Y eso va a ser la señalización de la misma, ¿sí? Si comparten o no mentalización celular. A ver, si se comparte o no, por así decirlo, comunicación entre ambas células. Nosotros tenemos células que comparten información. ¿Cuáles son? ¿Me repetís porque se cortó? Bien. ¿Cuáles son las células que nuestro organismo comparten información? ¿Qué tipo de célula? Claro. Las eucariotas. Son células eucariotas, sí, pero hay una célula en particular que comparte información. Las neuronas, Ah, sí, está bien. ¿sí? Sí. Está muy bien, Silvina, muy bien, porque las neuronas son células eucarióticas. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque pertenecen al reino humano, al reino animal. Muy bien. Ujú. Sin embargo, las neuronas, al hacer una comunicación sináptica, comparten información entre ambas células. ¿Sí? Bien. Ciclo y mecánica de división celular. ¿Cómo se divide la célula? Se divide en forma sexual, asexual, mitótica, meiótica, ¿sí? Esto también lo vamos a ir viendo con el tiempo. Uniones entre células y matriz extracelular. ¿Cómo se unen? Si hay adhesión, no hay adhesión, si a través de esas adhesiones van a tener comunicaciones o no. Y por último, el mecanismo celular de desarrollo. ¿Cómo se desarrolla la célula internamente? ¿Sí? ¿Qué es lo que está compuesta por dentro? ¿Qué organismo tiene? Si tiene orgánulos, ¿qué es en realidad? ¿Sí? Bueno, vamos con la diferenciación entre biología celular y biología molecular. Si bien la biología celular, ¿sí? Es una rama especializada, íntimamente ligado a la biología molecular. La diferencia entre una y otra, ¿sí? Se va a radicar específicamente en el foco de estudio. La biología molecular estudia las funciones estructurales de las moléculas, especialmente en el material genético, o sea, en el ADN. Y la celular, en la célula, ¿sí? Cómo está compuesta la célula y por qué está compuesta. Sí, ¿Estamos hasta ahí? Bueno, sí. ahora, si bien nos toca ver de vuelta lo que son las ramas de la biología celular, em, pero nos vamos a saltar esta porque las nombra directamente a todas, cosas que ya la vimos anteriormente, y nos vamos a ir directamente a la importancia de las ramas de la biología. Vamos a ir leyendo cada una de las ramas, ¿sí? Con una breve descripción de cada una de ellas, ¿sí? Ujú. Pero hasta tanto, me van a disculpar un segundito que busco, aunque sea un tafirol, porque me duele muchísimo la cabeza. Ahí retomo con ustedes, ¿sí? Un ratito. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo tendría que sacar una fotócopi y tener un poco. Y luego de explicando, tengo foto. No sé cómo que venir a la vista. Y claro, son las neuronas, las células que se tienen conexión. Dije eucariota, célula.
Bien, chicas, perdón, ¿sí? Vamos a continuar. Bueno, tenemos entonces las ramas de la biología. Vamos a ver la importancia de cada una de ellas. Bien, vamos con la fisiología, una de las principales ramas. Observa el funcionamiento de los organismos vivos, ¿sí? Las partes y sistemas que lo componen y el papel fundamental que desempeñan. No obstante, la fisiología puede detectar anomalías en el sistema biológico, por lo que está muy presente en la medicina. A ver, la fisiología, en pocas palabras, nos ayuda a entender el normal funcionamiento de los órganos de cada uno de los sistemas, ¿sí? Y dentro de la fisiología nos ayuda a comprender la sangre, su funcionamiento y su estructura, ¿sí? La morfología estudia la organización interna y externa de los seres vivos, analizando su forma, sus características y las variaciones que éstas pueden sufrir con el tiempo. Es esencial para la clasificación de los seres vivos y el descubrimiento de nuevas especies. A ver, nosotros somos categorizados, clasificados morfológicamente, ¿sí? Todos los seres vivos en general. Existe, por ejemplo, la, a ver, la clasificación de los osos, ¿sí? Tenemos osos pardos, osos grises, osos polares y así, ¿sí? Eso es una caracterización morfológica, ¿estamos? Porque se los clasifica según su parte interna y su parte externa. Bien, la histología. La histología es aquella que nos permite estudiar los tejidos orgánicos, los animales y las plantas para conocer sus características, funciones y estructura general. La histología no también nos sirve para hacer eso, sino que también nos, nos señala, por así decirlo, cuando un organismo tiene un mal funcionamiento en alguno de sus órganos o tejidos. Por ejemplo, el tejido óseo, ¿sí? Aquí nosotros, gracias a la histología, podemos decir cuando un tejido óseo o cuando un hueso, ¿sí? Tiene, por ejemplo, un carcinoma, un cáncer de hueso, ¿sí? La histología es la base, por así decirlo, de casi todas las ramas de la salud, de casi toda la ciencia.
porque a partir de ella nosotros podemos decir, bien, te voy a dar un medicamento, por ejemplo, y tiene que actuar justamente en esa célula, en ese sector, y entonces ya sabemos, ¿sí? A dónde va a actuar principalmente. Bien, vamos con la embriología. La embriología ayuda a examinar el desarrollo del embrión desde la fecundación hacia o hasta el nacimiento y los cambios que se producen durante cada una de estas etapas, ¿sí? E inclusive, gracias a la embriología, se pueden detectar malformaciones o defectos genéticos o congénitos. Por ejemplo, utilizando, escuchen bien, la genética, la embriología, ¿sí? Y la bioquímica, estas tres ramas juntas, nosotros podemos detectar cuando en el embarazo hay ¿cómo les podría decir? Un síndrome de Down, por ejemplo, ¿sí? Porque a través de la embriología yo voy viendo cómo se desarrolla el embrión. A través de la genética voy viendo cuántas pares de cromosomas tiene este nuevo bebé, esta nueva vida, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? A través de la bioquímica, con un examen de sangre o un análisis genético. Entonces yo ahí voy viendo y voy ampliando aún más mi campo de visualización, ¿sí? Por eso que la embriología, a ver, les soy sincero, yo estudié embriología y es un dolor de cabeza, literalmente. ¿Por qué? Porque en cada etapa del desarrollo hay un nombre y una característica única, única. En la implantación, en la fecundación, se denomina a la semana disco bilobular, disco trilaminar, lámina pelúcida. O sea, es un dolor de cabeza literalmente, chicos. Yo, si quieren, yo le paso un apunte que yo tengo de embriología. Apenas lo lean, lo van a querer renunciar ahí nomás. Porque es sumamente, a ver, un dolor de cabeza. Vamos a ser sinceros. Pero gracias a la embriología se pudo salvar muchas vidas, ¿sí? Eh, durante el embarazo. Muchísimas vidas. Porque a través de la misma también se detectaron malformaciones congénitas. Por ejemplo, el corazón fuera de su cavidad, lo que se conoce como espina bífida, ¿sí? La espina bífida es cuando la columna vertebral, ¿sí? Pasa la médula por la columna y no se terminó de unir. Entonces la médula espinal no queda dentro de la columna, sino que se sale hacia afuera, como si fuese un ganglio, un globito, ¿sí? Y esto se puede, apenas nace el bebé, o antes, porque hoy en día existen las cirugías dentro del embarazo, dentro de la panza de la mamá, sí, hoy en día existen las cirugías esas, y se puede corregir esa malformación. Entonces, es un éxito en la rama como nunca antevisto. ¿Sí? Bien. Vamos con la neurobiología. La neurobiología analiza el funcionamiento del sistema nervioso y de las células que comprenden el proceso biológico, la conducta y la inteligencia. La neurobiología va a estudiar específicamente al cerebro, ¿sí? Todas las células que tengan en contacto o estén dentro del cerebro. Por ejemplo, las neuronas, ¿sí? Y las neuronas no tenemos un tipo de neuronas, tenemos varios tipos de neuronas, ¿sí? Tenemos neuronas comunes, las clásicas, tenemos los astrocitos, tenemos las neuronas piramidales, o sea, tenemos varios tipos de neuronas y que cada uno cumple una función específica, ¿sí? Pero la misma función, todas las cumplen, la sinapsis.
que la comunicación entre ambas neuronas. ¿Sí? Sí. Bien. Un segundito. Bueno. La anatomía. Vamos con la otra rama. La anatomía es una disciplina, es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y el funcionamiento, ¿sí? Las distintas partes que lo conforman, sus funciones y la conexión entre todas ellas. A ver, por ejemplo, la anatomía estudia toda la estructura del ser humano, todo, ¿sí? Como así también clasifica y ubica a los órganos en diferentes cuadrantes o regiones, ¿sí? Que esto nos facilita muchísimo al momento de hacer un diagnóstico, por ejemplo, ¿sí? Y cómo se comunican y cuál es la conexión que tienen entre ambos órganos o sistemas. Por ejemplo, los riñones, ¿sí? Los riñones. Cuando hay una falla crónica renal, hay una falla multisistémica en el cuerpo. Empieza a fallar el hígado, empieza a fallar el corazón, los pulmones e inclusive el cerebro, ¿sí? ¿Por qué? Porque los riñones son el filtrado y los órganos más importantes del cuerpo, mucho más importante que supongamos, vamos a poner un ejemplo, que el vaso, ¿sí? Los riñones son fundamentales en el cuerpo. Actúan de filtrado, actúan de regularizador, de regularización de la presión arterial, actúan hidrostáticamente, o sea, que van a permitir la captación de agua y van a hacer un equilibrio, brindan hormonas, todo esencial para la vida, ¿sí? Entonces, si hay falla en los riñones, hay falla en todo el cuerpo, como un ejemplo, ¿sí? Bien, en la biología celular o citología, vamos con ella. Es la parte de la biología que tiene como objetivo estudiar la célula como unidad básica de vida, partes, funcionamientos y comportamiento de la misma, ¿sí? A ver, si es la célula básica de la vida, ¿qué quiere decir esto? A ver, que un organismo, una célula, implica que hay vida ahí, ¿sí? Hay vida. Entonces, respetemos todo tipo de vida, ¿sí? Entonces, si vemos una bacteria, es un organismo unicelular. Entonces, puede ser que en ese sector o en ese ecosistema dependa fundamentalmente de este organismo, de este ser vivo, ¿sí? Si destruimos, entonces se destruye todo un ecosistema. ¿Estamos? Por ejemplo, a ver, vamos a poner de ejemplo la selva amazónica, ¿sí? Ya que últimamente está siendo muy deforestada. En la selva amazónica existen diversos animales, muchísimos, ¿sí? Entre ellos vamos a poner a la rana, ¿sí? La famosa rana verde, ¿sí? Esta rana ayuda, aunque sea un anfibio, ¿sí? Que sea molesto, que sean como plagas y todo en general, las ranas son fundamentales para un ecosistema. ¿Qué ayudan a controlar a estos animalitos? Ayudan a controlar justamente supongamos, una invasión de mosquitos, de arañas, de hormigas, de diferentes insectos que pueden ser perjudiciales para la vida. Si se destruye este animal, se lo erradica de la faz de la tierra, a ver, corremos muchos peligros el ser humano. Alacranes, mosquitos, moscas, diferentes tipos de insectos que pueden venir a perjudicarnos a nosotros directamente, ¿sí? Entonces, como yo le digo, es un ser vivo,
¿sí? Si se destruye ese ser vivo, se destruye todo un ecosistema. ¿Estamos? Sí. Bueno. La biología molecular, como dijimos anteriormente, interviene en el funcionamiento de la célula como ácidos nucleicos, o sea, como el ADN, ¿sí? Y las proteínas. Está muy presente en campo de la farmacología, la nutrición y la industria alimentaria. No obstante, la biología molecular también está en diferentes campos de diferentes ramas. La bioquímica, la genética, la medicina en general, todo, ¿sí? Se encuentra en todas. Pero sabemos específicamente que hace referencia al ADN, ¿sí? La genética. Vamos a ver la genética. Analiza la transmisión de genes entre generaciones y la información sobre las características individuales, ¿sí? De cada individuo que la ha heredado. Por ejemplo, mm, en mi familia, ¿sí? En mi familia, pongo el ejemplo de mi familia. Mi mamá tiene ojos verdes, mi papá tiene ojos color marrón, mis abuelos tienen ojos color verde, un verde oscuro tirando un poquito de marrón. Mis bisabuelos tenían ojos color celestes. ¿Por qué yo tengo ojos color negro, por ejemplo? Entonces, se analiza, ¿sí? Cada una de las funciones hereditarias. ¿Estamos? Yo, supongamos, saqué los ojos a mi padre. La familia de mi papá, todos son de ojos color negro o marrón. Entonces, predomina más el color marrón que el color verde, celeste o azul. ¿Sí? Entonces, todo esto se ve a través de los genes heredados de generación en generación. ¿Estamos? Bien. Sí. La bioquímica. Vamos con lo que es la bioquímica en general. La bioquímica. Estudia los elementos químicos que componen al ser vivo y las relaciones químicas que se producen en el organismo. Son la base de la rama y la química sirve como ciencia auxiliar para explicar procesos como la respiración o el metabolismo celular. A ver, no obstante ello, estudia los elementos químicos que componen el ser vivo. ¿Ustedes qué creen? Que el organismo del ser vivo, del ser humano, está compuesto por minerales, por metales. ¿Por qué está compuesto? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? El ser humano, yo les digo, está compuesto por lo que se conoce como CHOMS. CHOMS. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fosfato y azufre. CHOMS, ¿sí? Sin embargo, no tan solo está compuesto por estos materiales que son metales y son minerales, sino que también está compuesto por otros materiales y minerales que encontramos en el medio natural en grandes cantidades. Por ejemplo, el cobre. El ser humano tiene cobre en su composición química. De muy pequeña cantidad, casi imperceptible, pero la tiene. También está compuesto por oro, plata, en muy pequeñas cantidades. ¿Sí? También está compuesto por hierro, el hierro. Y el hierro nosotros lo encontramos en la sangre, que es la que le va a dar la coloración al glóbulo rojo, gracias a la hemoglobina. Entonces, al igual que el azufre, ¿sí? Entonces, el organismo del ser humano está compuesto por diferentes materiales, minerales y metales, ¿sí? Bien. Vamos con la microbiología.
La microbiología estudia la actividad de los microorganismos y los clasifica. Algunos beneficiosos, que van a ser algunos microorganismos que están presentes en el yogur, y otros perjudiciales. A ver, la microbiología estudia los diferentes tipos de microorganismos, bacterias, virus, etcétera, y los clasifica como tal. Nosotros tenemos que ser conscientes que nuestro organismo, ¿sí?, va a estar compuesto por bacterias, ¿sí? Bacterias que en nuestro organismo son beneficiosas. Sobre todo en los intestinos encontramos bacterias que son buenas para el organismo, y en diferentes áreas, como por ejemplo en, en el agua contaminada, encontramos la salmonela, que es una de las bacterias perjudiciales para el organismo. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Bien. Aguárdame un segundito, ahí retomamos. Son 4 minutos. Bien, continuemos. ¿Sí? A ver, como decía, la microbiología en general, ¿sí?, estudia todos los organismos buenos y malos. Entre ellos tenemos para hacer los análisis de diferentes bacterias. ¿Sí? Vamos a ver ahora lo que es la rama de la virología. Y la disciplina que estudia, ¿sí?, y clasifica a los virus para conocer su naturaleza y los efectos que pueden producir en otros seres vivos. ¿Sí? Como por ejemplo, a ver, el virus de la gripe, de la influenza, el virus del VIH, el virus del papiloma humano, el virus del sarampión, de la viruela, ¿sí? Todo esto se encarga justamente la virología de estudiarlo, analizarlo y clasificarlo, ¿sí? Los virus, ¿cómo se van a dar cuenta ustedes que van a estar leyendo que es un virus? Porque en su terminología, ¿sí?, se termina en viredae.
viridae. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, se pone, supongamos, Salmonella viridae, por darle un ejemplo. ¿Sí? Ahí ustedes se van a dar cuenta si es un virus o una bacteria. ¿Estamos? Bien. Bien. No obstante, vamos a ver ahora lo que son las bacterias, la bacteriología. Era parte de la biología que estudia la estructura, metabolismo y genoma de las bacterias, con el objetivo de diagnosticar y tratar enfermedades causadas por las mismas. Ejemplo, la bacteria Escherichia coli, ¿sí? O Escherichia coli. ¿Qué puede causar esta bacteria? Y puede causar gastroenteritis, puede llegar a generar colitis, y si no es tratada en tiempo y forma, la E. coli puede ser E. coli hemorrágica, ¿sí? Que puede llegar a generar hemorragia a nivel intestinal o gastrointestinal. Y todo esto, ¿sí? Se encarga justamente de la bacteriología. No obstante, también nos ayuda a decir cuáles son los antibióticos para combatir la bacteria. Recuerden, antibióticos, bacterias. Antivirales para los virus, ¿sí? No van a utilizar o no van a poner nunca un antibiótico para un virus, ¿sí? Ese es el clásico error que todo el mundo comete cuando se automedican, por ejemplo, ¿sí? Bien. La inmunología estudia el mecanismo de los seres vivos como para defenderse de ataques externos e internos, ya sean como virus, bacterias o causantes de enfermedades. La inmunología también investiga los trastornos que afectan al sistema inmune y los posibles tratamientos. Porque, por ejemplo, a ver, no todas las enfermedades son causadas por una bacteria o un virus, no todas. E inclusive el mismo cuerpo se autosabotea, por así decirlo, en el caso de la leucemia, por ejemplo, ¿sí? Es una enfermedad a nivel medular que, ¿qué hace esta enfermedad? Va destruyendo los glóbulos rojos y aumentando los glóbulos blancos. O, en una contraparte, destruye todos los glóbulos blancos y aumenta los glóbulos rojos, ¿sí? Y esto no lo causa ninguna bacteria y no lo causa ningún virus, lo causa el mismo cuerpo, ¿sí? Por una déficit, porque hay déficit o porque algo está pasando dentro del organismo. ¿Estamos? No obstante, también nos ayuda a decir si nuestro organismo está en condiciones o no para hacer frente a X enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, ahora que están todos los días fríos, empieza a llegarse el invierno. ¿Cuál enfermedad surge en esta época? La influenza, la gripe, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Estamos en condiciones inmunológicas para hacer frente a la misma? No. ¿Qué necesitamos para reforzar nuestro sistema inmune? La vacuna contra la influenza o mantener una buena alimentación con vitamina C para hacer frente a lo que sería este tipo de enfermedades. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos a ver la parasitología. La parasitología tiene como objetivo eh, entender la relación entre el parásito y el huésped. Es decir, que un organismo vive y depende de otro ser vivo, ¿sí? Analiza los daños y las enfermedades que puedan ocasionar. Tenemos
clásico parásito que es muy nombrado durante el embarazo, durante las mujeres que están embarazadas, que es la toxoplasmosis, ¿sí? La toxoplasmosis es un parásito que se da ¿a través de qué? ¿O quién nos brinda este parásito? Los gatos, ¿sí? Los gatos. ¿A través de cómo se contagia? Por las heces o las orinas del gato. Entonces, ¿qué se les suele recomendar a las embarazadas? Que no tengan contacto con ningún tipo de estos animales felinos, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo actúa la toxoplasmosis en el cuerpo? Y de diferentes formas durante una embarazada. Por ejemplo, preeclampsia, eclampsia, hipertensión gestacional, puede conllevar al aborto espontáneo, puede conllevar a malformaciones genéticas, congénitas del bebé, puede inclusive causarle a la madre, por ejemplo, un parto prematuro y poner en riesgo la vida de ella o ambos. Entonces es un parásito bastante complicado, ¿sí? Bueno, vamos con la biología del desarrollo u ontogenia. Observa el desarrollo del ser vivo como individuo desde su fecundación o germinación, analizando su estructura en cada fase del proceso. Si ustedes la piensan, es similar a la embriología, ¿sí? Es similar. Solamente, ¿cómo, Silvina? ¿Tienes el micrófono apagado, sí? Ahí está. Si me repetís cómo se llama. Sí, biología del desarrollo u ontogenia. Ontogenia. Ujú. Ujú, sí. Es muy similar a lo que es la embriología, porque analiza y estudia cada paso del proceso, o sea, todas las fases del proceso. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? En que esta ontogenia, ¿sí?, hace referencia más que todo al reino vegetal, por ejemplo, a las plantas. Cómo es el proceso de la germinación, cómo se va evolucionando, cómo se va desarrollando la misma, ¿sí? En cambio, la de la embriología estudia específicamente el embrión en su momento de fecundación, implantación, fecundación y desarrollo del mismo, hasta el nacimiento. Bien, vamos con lo que es la biología evolutiva, ¿sí? Estudia las transformaciones que sufren los seres vivos con el tiempo y a lo largo de las generaciones. Pertenecen a una rama de la disciplina como la filogenia, que analiza los cambios a nivel grupal, las clasifica, ¿sí?, y la taxonomía, que van a clasificar directamente todos los seres vivos. ¿Cómo nos damos cuenta en el proceso de biología evolutiva? En el claro ejemplo de la teoría de la evolución de Charles Darwin. ¿Qué nos dice Charles Darwin? Que nosotros derivamos de un primate. ¿Quién es este primate? El mono. ¿Sí? ¿Cuántos años pasaron para la evolución del mono a lo que se conoce como Homo sapiens sapiens, que es lo que somos nosotros hoy en día? ¿Cuántos años pasaron? Y millones de años, Cantidad. ¿sí? Entonces, durante todo ese proceso evolutivo que fue evolucionando y se fue modificando el gen del primate, llegamos a conseguir lo que somos hoy en día, ¿sí? Seres conscientes, razonables y con una inteligencia aún más superior, perdón, que de los primeros primates. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos con la cronobiología.
Analiza los ciclos biológicos de los seres vivos asociados a los ciclos naturales y sus efectos sobre las funciones orgánicas. Ejemplo de ella, tenemos el ciclo lunar, el ciclo menstrual o el ciclo entre el sueño y los ritmos circadianos. A ver, nosotros tenemos un reloj biológico, por así decirlo, instalado en nuestro cerebro, que es aquel que nos avisa cuando es de día y cuando es de noche. ¿Sí? ¿Qué se hace por las noches? Se duerme, se descansa. Y cuando sale el sol, el ser humano se mantiene activo. ¿Sí? Bueno, hay personas que tienen una falla en este ciclo circadiano, en este reloj biológico, que hacen todo lo contrario. ¿Sí? Se mantienen despiertos o activos durante la noche y durante el día duermen. Por ejemplo, los murciélagos, ¿sí? Son animales que salen de noche, perdón, y de día duermen. ¿Sí? Ellos tienen cambiado su ciclo biológico. Bueno, vamos con la criobiología y estaríamos culminando ya. La criobiología. Observa el comportamiento de los organismos vivos sometidos a bajas temperaturas. La criobiología desarrolla técnicas para la preservación de materia orgánica con diferentes fines, como por ejemplo el trasplante de órganos. ¿Sí? ¿Qué se hace? Suena muy ciencia ficción, pero es la realidad. Se suele llegar a congelar el tejido a -0 °C para mantenerlo viable hasta el momento del trasplante. ¿Sí? No es una tarea fácil el mantener a este órgano o a este tejido congelado, porque puede llegar a producirse diferentes fallos en el transporte o, supongamos, en la congelación. ¿Y qué pasa con el tejido? Va a morir. Entonces, a veces puede fallar y otras veces no tanto. ¿Sí? Sí. Bueno, hasta aquí llegamos. Sin embargo, actividades por el momento no le voy a dejar, ¿sí? Porque sí, de por sí el campus virtual está con algunos problemitas. Yo calculo que la mayoría habrán tenido problemas al entrar al mismo para bajar el material, otros no tanto, pero el campus virtual está en mantenimiento todavía, ¿sí? Si ustedes ven que el campus sigue fallando o está muy lento para cargarlo, comuníquense con los representantes de ustedes y háganles saber de estas fallas, ¿sí? Pero esto más o menos está desde la semana pasada y hoy, estas 2 semanas va a estar en plena reparación el mismo. Yo calculo que ya el fin de semana ya va a estar bien, entonces no va a haber ningún inconveniente, ¿sí? Después de eso vamos a hacer actividades, ¿sí? Bueno, Bien. bueno, sí, sí. Bien, chicos. Bueno, Sí, entonces, yo hasta tengo aquí llegamos. descargado perdón, Sí, tengo descargado el PDF, de ahí yo leo todos los días. muy bien, muy bien. Igual vamos a hacer actividades cuando lleguemos a lo que es la célula en general, ¿sí? Recién ahí vamos a hacer una actividad un poquito más compleja y más linda todavía. Porque ahora más que todo es pura lectura, es pura teoría, no hay casi nada de práctica ni demostraciones, es teoría nada más, ¿sí? Sí, 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 sí. Muy bien. Entonces, bueno chicos, hasta aquí llegamos, ¿sí? Nos encontramos el próximo miércoles, si Dios quiere, que ya estaríamos si no me equivoco, estaríamos en mes que viene, mes nuevo, ya estaríamos en junio, 5 de junio, ¿sí?
Entonces, bueno, nos vemos el mes que viene. Nos vemos, chicos, que tengan un excelente fin de semana y cuídense. Igualmente. Nos vemos. Adiós. Chao. Gracias. Chao. Gracias.